Bienvenidos a Fragmentos de Historia, un podcast sobre algunos sucesos de la vida de San José María y de la historia del Opus Dei. Hoy, el celibato en el Opus Dei, la obra de San Miguel, por José Luis González Gullón, historiador. La historia de la obra de San Miguel es la historia de personas que, sintiendo la llamada de Dios al celibato, han vivido y viven su vocación cristiana en el Opus Dei. Cuando en 1928 San José María vio la obra, entendió que estaba llamado a difundir una vocación cristiana para que cada persona se una a Jesucristo allí donde vive, allí donde trabaja, donde está. Y desde el principio buscó a algunos hombres y mujeres que le siguieran haciendo suyo este mensaje cristiano y después difundiéndolo a los demás. En los primeros 20 años formó un grupo de personas, hombres y mujeres, que tenían vocación al celibato. Después abrió la obra y la entrega a Dios en el Opus Dei a todo tipo de personas casadas o sin compromiso de celibato. Hizo, esta estrategia inicial para tener un grupo que hubiese formado, que estuviese disponible para ser enviado a todas partes, a todos los lugares del mundo. Y los buscó uno a uno en la dirección espiritual. Un caso es el de Ricardo Fernández Vallespín, un joven que en 1933 estaba acabando la escuela de arquitectura en Madrid. Fue el propio fundador a encontrarle en su casa. A partir de ahí nació un acompañamiento espiritual y después de hablar un rato, San José María tomó un libro que era sobre la pasión de Jesucristo y escribió unas líneas en la primera página de ese libro a modo de dedicatoria para aquel joven, para Fernández Vallespín. Le puso: que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Contaba después, años más tarde, Ricardo Fernández Vallespín, que a partir de ese momento tuvo la inquietud de que Dios, Jesucristo, le llamaba a seguir a aquel sacerdote. Y efectivamente, unos meses después de los primeros encuentros, le pidió al fundador estar con él en la obra y sintiendo además la llamada al celibato. El fundador hizo desde el principio también reuniones periódicas con esos jóvenes. Primero eran hombres, después también hubo otro grupo de mujeres que le seguían con vocación de celibato en la obra. En el año 1935 formó lo que llamó el Consejo de la Obra, la primera reunión de hombres que le ayudaban en el gobierno, es decir, en la coordinación de actividades del Opus Dei. Y San José María tuvo como una doble preocupación. La primera preocupación era fortalecer la propia vida cristiana de cada uno, como después haría con los demás miembros de la obra, también con las personas casadas. Es decir, que cada uno hiciera suyo, entendiera y viviera personalmente el espíritu del Opus Dei. Y la segunda preocupación era que cada uno de ellos fueran formadores de los demás, es decir, que cada uno adquiriera la capacitación suficiente para luego explicar el mensaje, el espíritu del Opus Dei a otras personas. De este modo, ya desde los años 40, con el nombre de numerarios, surgieron las personas en el Opus Dei que con vocación de celibato sostienen a la obra como familia y también sostienen la formación de los demás. En el modo de concebir el celibato en el Opus Dei de los numerarios se puede aplicar y entenderlo como también una llamada profesional, una vocación profesional. Desde un punto de vista profesional, los numerarios dedican parte o todo su tiempo a sostener al Opus Dei, en particular creando familia, haciendo familia en la obra y dando formación, explicando el espíritu del Opus Dei y la vida cristiana a los miembros de la obra
y a todo tipo de personas. Hay también unos pocos numerarios, son la minoría, que tienen tareas propiamente de gobierno, es decir, de dirección del Opus Dei a nivel central para todo el mundo o a nivel regional para algunos países. Y San José María pues iba desarrollando la obra poco a poco. Llegó la Guerra Civil Española, ahí hubo un parón necesario de 3 años, y cuando en 1939 acaba la guerra, en los años 40 siguió recibiendo todavía, hasta 1947, solamente hombres y mujeres con vocación de celibato. Y ahí surgió una modalidad vocacional en la obra que no estaba prevista al inicio. Fue cuando algunos jóvenes manifestaron que se sentían con llamada al celibato por parte de Dios, y a la vez, por sus circunstancias, no se sentían llamados a vivir todas las circunstancias que se daban en la modalidad vocacional del numerario. Es decir, el numerario, además del celibato, pues eso, sostenía la obra como familia, sostenía la obra desde el punto de vista formativo, vivía en centros, en casas, en lugares que eran precisamente lugares de acogida de los demás miembros, lugares de acogida de los cooperadores, de los amigos, y generalmente realizaban una carrera universitaria que les capacitaba precisamente para sostener una facilidad de difusión del mensaje a todo tipo de personas, de todo tipo de estratos sociales. En cambio, había gente que decía, se veía con vocación de celibato y que, por ejemplo, no había ido a la universidad. O un caso simpático fue el de Fernando Linares. Fernando Linares era un hombre que vivía en Barcelona. Él trabajaba como empleado de una tienda y a la vez era cantante lírico en los coros de la ópera de Barcelona. Se entusiasmó con el espíritu del Opus Dei, iba por el centro de la obra que estaba allí, el Palau, pero le dijeron, mira, nosotros, los miembros de la obra, en aquel momento solamente numerarios, realizamos una carrera universitaria. Y este hombre, Linares, como deseaba ser del Opus Dei, se apuntó a la carrera de Derecho. Empezó sus estudios de Derecho. Cuando San José María se enteró que se había matriculado en Derecho, dijo que era una barbaridad, que no hacía falta que tuviera una carrera universitaria si se sentía llamado con vocación al celibato. A partir de este momento, San José María contempló que la realidad de la vocación al celibato en el Opus Dei tenía que estar abierta a todo tipo de realidades, de profesiones, de posibilidades. Hay, por ejemplo, una mujer de Bilbao, una de las primeras agregadas, se llamaba Modesta Lejarda, tenía 25 años, y ella pues vivía con sus padres y entendía que su vocación era seguir con sus padres. Ella contaba que cuando lo explicó y le dijeron sí, adelante, como agregada, ella dijo, me quedó muy claro que era una entrega a Dios para vivir en mi casa, con mis padres, y para trabajar donde estaba. No iba a cambiar ni de sitio, ni de trabajo, ni de vivienda. Esta modalidad vocacional del Opus Dei, que son los agregados, hizo así posible que el celibato se abriera a todo tipo de profesiones y de estratos sociales y que fuera eso más allá de la modalidad vocacional más específica del numerario. Otra modalidad vocacional al Opus Dei que nació en los años 40 es la modalidad de las numerarias auxiliares. Hasta ese momento había solamente numerarias y poco después comenzaron los agregados. A la vez había personas que trabajaban en el servicio doméstico, en el cuidado de las personas, en las residencias de la obra, y el fundador entendió que era tan importante crear familia, hacer familia en el Opus Dei, que ahí estaba surgiendo una modalidad vocacional, que ha quedado en la obra como la realidad de mujeres con las cuales se comienza a hacer familia en el Opus Dei. Mujeres que tienen una capacitación profesional, habitualmente en el ámbito de la hostelería, y que cuidan de cada persona con corazón materno
en los centros de la obra y con una vocación de celibato. La primera fue Dora del Hoyo, una mujer que trabajaba en la residencia de Bilbao, se llamaba la residencia Abando, en la zona de la administración del servicio de los residentes. Y cuando ella pidió la admisión, habló con una amiga suya que también estaba trabajando en la administración, se llamaba Concepción Andrés. Y Concepción Andrés decía: Dora era una mujer de pocas palabras, se acercó hasta mí y me dijo: yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Es decir, había ya pedido la admisión en la obra como numeraria auxiliar al fundador de la obra. Y entonces decía Concepción que ella dice: me fui a la portería donde estaba atendiendo a los encargos que venían pues para traer o llevar cosas de la residencia, y allí mismo, como Dios me dio a entender, escribí una carta al padre pidiéndole la admisión como numeraria auxiliar. Después fui corriendo a la directora que se iba a Madrid y le dije: le dejo esta carta para que se la lleve el padre. Y comentó: si sirve la carta es que sirvo yo para la vocación, y si no sirve la carta es que yo tampoco sirvo. Y efectivamente el fundador, cuando recibió tanto la petición de admisión de Dora del Hoyo como de Concepción Andrés, comentó que esa sí había sido el mejor regalo que había tenido en aquel año 1946. Ya en los años 50, en el Opus Dei, el fundador tenía ya toda la modalidad vocacional, tanto de celibato como de matrimonio, o sin compromiso de celibato, los supernumerarios. Había con celibato numerarios y numerarias auxiliares, agregados y agregadas. Y sin compromiso de celibato, en su mayoría personas casadas, los supernumerarios. Luego, por supuesto, pues muchas personas cerca del Opus Dei, tanto en la obra de San Rafael como los cooperadores en la obra de San Gabriel. Y en ese momento comenzó lo que él después llamaría, con un símil castrense, la batalla de la formación. Es decir, establecer todo un sistema para que unas personas a otras en el Opus Dei explicaran su mensaje. Era una especie como de transmisión del espíritu del Opus Dei de un modo ya arreglado y adaptado a las circunstancias de cada persona. Y comenzó primero con los numerarios, con la creación de los llamados centros de estudios, tanto interregionales como centros de estudios regionales. Los centros de estudios eran lugares en los cuales en un tiempo, 2-3 años, los numerarios recibían una formación más intensa en el espíritu del Opus Dei y también en la doctrina y la vida cristiana. De este modo, se capacitaban mejor para las tareas de dirección, de coordinación, de actividades del Opus Dei en todo el mundo. El primer centro de estudios interregional estuvo en Madrid y a partir del año 1948 ya fue erigido por el fundador en Roma. Lo llamó Colegio Romano de la Santa Cruz. Allí acudían y siguen acudiendo numerarios de todo el mundo que reciben una formación específica en el espíritu del Opus Dei de labios, en aquel momento del propio fundador y después de sus sucesores. Y a la vez estudian en universidades pontificias. Hoy muchos de ellos estudian en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, que es obra corporativa del Opus Dei. Contaba Javier Echevarría, después sucesor del fundador, que en 1951 estaban en una tertulia y San José María les dijo: aquí estáis en el Colegio Romano para volar alto, para volar como las águilas. ¿Y sabéis cuáles son las dos alas que os da el Colegio Romano? Pues un ala es el ala del trato con Dios, la santidad, el deseo de ser santos. Y la otra ala es la formación académica, es aplicar vuestra inteligencia para conocer mejor a Dios y así lo amaréis mejor
y también lo explicaréis mejor a los demás. Fue este Colegio Romano de la Santa Cruz para hombres y el Colegio Romano de Santa María, erigido en 1953 en Roma para dar formación a mujeres de la obra que después también difundirían el espíritu cristiano y el mensaje del Opus Dei por todo el mundo. En el caso de las mujeres, ya en los años 60, el fundador además erigió un instituto de pedagogía que daba un grado académico universitario a todas las numerarias que iban al colegio romano. De este modo se aseguraba que también recibían un grado superior, un grado universitario que las capacitaba mejor para después tener tareas de gobierno, de formación, de cuidado de las personas en el Opus Dei. Como dato concreto, cuando murió, San José María había llamado al sacerdocio a 692 hijos suyos y hoy los sacerdotes que son numerarios o agregados de la prelatura son algo menos de 2000. Junto con los centros de estudios regionales, es decir, en cada circunscripción de la obra, un país o un grupo de países, los directores regionales pusieron un centro de estudios para también durante 2 años explicar el mensaje de la obra a los numerarios que pasaban por estos centros. Para los agregados y para las numerarias auxiliares se crearon centros de estudios parecidos. En el caso de los agregados se llamaron cursos de estudios regionales, donde se enseñaba filosofía, teología y el espíritu del Opus Dei adaptado a las circunstancias de cada persona. De este modo, ya a partir de los años 50 y con posterioridad, el fundador tuvo personas que tenían una buena capacitación y estaban disponibles para extender el Opus Dei por todas partes. Y se ve cómo desde el principio tanto los numerarios como las numerarias auxiliares se desplazaron a numerosos países con el deseo de difundir el Opus Dei. En muchos casos tuvieron que aprender un idioma nuevo, costumbres nuevas, modos de vida pues que eran los típicos de los católicos de cada país. Y de este modo se ha hecho realidad la difusión de la obra por todas partes, que comienza con aquellos que tienen una vocación al celibato como numerarios, es decir, como personas que sostienen a la obra desde el punto de vista formativo, desde un punto de vista de hacer familia. Después se apoya en los agregados, hombres y mujeres con vocación de celibato que se encuentran trabajando y viven en todas partes. La vocación al celibato de agregado es una vocación que está incluso ahora viendo su riqueza en el Opus Dei, y también la vocación de numerario auxiliar, ¿no? Esa capacitación profesional del cuidado de cada persona con un corazón materno. Y de este modo se hace posible, a través de la obra de San Miguel, que se desarrollen las obras de San Rafael, la expansión de la obra entre la gente joven y la obra de San Gabriel, la difusión de la obra a personas sin compromiso de celibato, hombres y mujeres, en su mayoría casados, que se encuentran en todo tipo de realidades sociales. Quizá podemos decir que la obra de San Miguel para el fundador de la obra era como contemplar lo que es un padre y una madre en una familia. Son aquellos que sostienen la familia, con los cuales se comienza a hacer familia y que después da el fruto de su paternidad, de su maternidad, en este caso espiritual, a todo tipo de personas.